Comencemos los créditos a sus respectivos creadores. No soy dueño de Boku no Hero Academia y mucho menos del fanfic, ni de los personajes que aparecen en este fanfic. Capítulo 22. Una mano amiga. Izuku fue a apoyarse contra la pared mientras el resto de los participantes comenzaban a llegar tras ellos a través del corredor que marcaba el final de la carrera. Realmente necesitaba un respiro después de vencer a las minas por las que él y Venom habían pasado. Mina, por otro lado, una vez que se aseguró de que él estaba bien junto a la pared del estadio, fue directo hacia la chica de cabello rosado, presumiblemente para decirle lo que pensaba. Izuku no alcanzó a escuchar lo que se decían, dada la distancia, pero la chica recibió a Mina con una sonrisa que no cayó mientras la chica de cabello rosado parecía estar a punto de gritarle. Izuku miró hacia otro lado, sintiéndose feliz, confundido y molesto. Me alegro de que alguien se preocupara lo suficiente por él como para ir a confrontar a alguien que literalmente lo había tirado al suelo, confundida por qué demonios lo odiaba tanto y molestada de que Mina hiciera todo lo posible para ayudarlo. Fue mientras estaba allí, y sus sentidos regresaron por completo, que se dio cuenta de que el último momento en que ella lo llevaba no solo lo había presenciado todo el mundo aquí, sino que también lo había grabado y mostrado en la televisión nacional. Enterró su rostro escarlata entre sus manos, mientras una sensación de vergüenza comenzaba a llenarlo. Bueno, había logrado quedar como un completo idiota en la televisión. Y lo que es más importante, el cuarto puesto no tenía sentido, dado que no se lo había ganado él mismo. Cualquier profesional que lo viera sabría que, si no hubiera sido por Mina, habría caído mucho más abajo en la clasificación. Sin mencionar que Mina había perdido toda esperanza de ser el número 1 para ir a ayudarlo. Lo que significa que no solo había fracasado por su cuenta, sino que su fracaso también había sido perjudicial para uno de sus amigos. Pasó un buen rato antes de que el resto de las clases finalmente terminaran la carrera. No se había dado cuenta de lo lejos que estaba la cima frente a todos los demás, pero pasaron casi 15 minutos después de pasar, antes de que el último estudiante finalmente llegara a la meta. A decir verdad, Izuku hubiera preferido descansar con su vergüenza por más tiempo, pero cuando Midnight gritó que la parte 1 había terminado, se obligó a bajar las manos y mirar hacia el resto de los estudiantes. Sorprendentemente, Mina todavía estaba hablando con la chica de cabello rosado, que todavía lucía la misma sonrisa anormalmente regular que tenía cuando comenzó la conversación. Mina, por otro lado, estaba tan enojada que el suave color rosa habitual de su rostro había sido reemplazado por un morado burdeos enojado, y había decidido que gritar era una respuesta válida después de todo. Mientras caminaba hacia los otros estudiantes, Mina básicamente levantó las manos e hizo lo mismo. Su expresión era una nube tormentosa de ira hirviente y frustrada, lo que a Izuku le pareció completamente fuera de lugar en la chica normalmente alegre. Se preguntó qué diablos le había dicho a Mina para que estuviera tan molesta. Esta perra parece tener un talento especial para enfadar a la gente. ¿Alguna idea de por qué nos odia? No nos mires a nosotros, claramente es a ti a quien odia. Después de todo, te llamó Midori, no Venom. Izuku se detuvo en seco, justo detrás de donde estaba Uraraka. La comprensión lo golpeó de golpe. Así es, ella lo había llamado Midori. El apodo que Mina le había dado. ¿Cuándo demonios había captado eso? ¿Los había escuchado a los dos hablando? No, Venom no recordaba haberla visto. Y dado que tenía memoria fotográfica, eso significaba que no se había acercado a ella antes. No, ella debió haberlo recogido hoy, mientras él y Mina conversaban. Había estado rondando detrás de ellos, observándolo amenazadoramente, esperando el momento de atacar. Eso todavía no explicaba por qué carajo lo odiaba. Izuku todavía estaba tratando de descubrir a su nuevo enemigo cuando Midnight finalmente comenzó a revelar la siguiente parte del festival deportivo. Los 42 mejores de esta ronda pasarán a la siguiente etapa. Los resultados de quienes clasificaron entre los 42 mejores aparecieron en una pantalla holográfica. Con un momento de amargura por la oportunidad perdida tanto para él como para Mina de obtener el primer lugar, Izuku vio el primer puesto de Uraraka, luego la chica de cabello rosado, cuyo nombre finalmente ahora conocía. Segundo lugar, Atsume Mei. Debajo de ella estaba Mina, luego él.
luego Todoroki, seguido por Bakugou, seguido por una chica con cabello verde espinoso que no conocía. Echó un vistazo a las fotografías. Parecía que la mayoría, o quizás todos, de su clase lo habían logrado. Eso era bueno. Y ahora, la nueva etapa comenzará realmente. La prensa va a darlo todo, así que pongan todo lo que tengan. Ella dio otro dramático chasquido con su látigo. Ahora sé cuál será el siguiente curso. Morir en suspenso. Bueno, el siguiente ejercicio será, hizo un movimiento excesivamente dramático con su brazo hacia el tablero holográfico, donde las imágenes de los 42 estudiantes que pasaban desaparecieron y fueron reemplazadas por las palabras batalla de caballería. Una batalla de caballería. Bueno, Izuku no podía imaginar ningún ejercicio en el que su propia fuerza fuera más limitada. Claro, no estaría completamente indefenso, pero el hecho era que, independientemente de si era el jinete o la base, no podría usar su fuerza por completo sin dañar a ningún potencial compañero de equipo. Mierda. Midnight comenzó a explicar las reglas, como ejemplo la imagen de un equipo de caballería básico compuesto por Present detrás, 13 al frente y los dos sosteniendo a All Might entre ellos. Ustedes, estudiantes, formarán equipos de 2 a 4 personas de su propia elección y se pondrán en formación de jinete y caballo. Ustedes los japoneses tienen los eventos deportivos más extraños, las reglas del combate son las mismas que en un combate normal, con el objetivo de agarrar las cintas para la cabeza del oponente, sin embargo, hay un cambio, a cada uno de ustedes se le ha asignado un número dependiendo de su posición en la carrera. Entonces, es solo una suma de puntos, como el examen de ingreso. Bueno, eso es fácil, intervino Satou. Y el valor de la diadema de cada equipo depende de su miembro, continuó Kirishima. A medianoche, a Aizawa no le gustó que lo interrumpieran, y un chasquido de su látigo hacia un lado hizo que los estudiantes se callaran inmediatamente. Silencio. Te lo iba a explicar, así que cállate ya. Se tomó un breve momento para recomponerse antes de continuar. De todos modos, sí, los puntos dependen del rango, por lo que el número 42 obtiene 5, el número 41 obtiene 10, y así sucesivamente hasta que el 2 obtiene 205. Entonces ella sonrió con una sonrisa verdaderamente sádica. Ah, y el número 1 obtiene no menos de 10 millones de puntos, por lo que quien consiga esa diadema, prácticamente gana por defecto. Ocurrió quizás 4 segundos después de que Midnight terminara de decir esas palabras. La atención de todos se centró en Uraraka. Entonces, la realidad de la situación se hizo patente y la atmósfera cambió por completo. Fue sorprendente lo rápido que cambió. Estaba mal. Muy, muy mal. Fue como una bofetada en la cara. Antes, todos habían sido joviales, felices, neutrales. Nadie le había prestado atención a Uraraka. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todos cambiaron. Unos mucho más que otros, pero todos cambiaron. Las miradas de todos los que los rodeaban se volvieron frías, calculadoras, excluyentes. Todos se volvieron hacia ella en ese instante, en el momento en que se dieron cuenta de que ella sería el objetivo más grande en esa sección. Había vuelto. Había vuelto a su escuela secundaria, había vuelto a cada una de las ocasiones en que la clase se había vuelto contra él para humillarlo. Solo que esta vez, él estaba en el extremo opuesto. Era parte del grupo que había señalado a otra persona. No debería pasar aquí, no debería pasar en Iwei. Se suponía que Iwei era mejor que esto. Se sentía enfermo. Realmente enfermo, como nunca antes se había sentido. Él no podía ser así. Tenía que ser diferente. Tenía que hacer algo. Lo que hizo a continuación, lo hizo por impulso, porque era lo único que se le ocurría hacer, y siendo lo único que se le ocurría, agarró la acción con ambas manos. Uraraka, trabajemos equipo. La atmósfera se rompió como una cuerda que se hubiera cortado, mientras todos, desde medianoche, hasta sus compañeros de estudios, hasta la multitud, se giraban para mirarlo. Sintió que sus mejillas se ponían rojas mientras las miradas de miles de personas se volvían hacia él. No le importaba. En ese momento, lo único que le importaba en el mundo entero era ayudar a Uraraka. Darle una mano. Ayudarla ahora que lo necesitaba.
La chica de cabello castaño se giró hacia él, con una expresión que era una mezcla entre sorpresa y alivio. Ah, está bien. Ella le dio un pulgar hacia arriba con una mano llena de cicatrices y una gran sonrisa nerviosa pero genuina. Vamos a hacerlo. Y Midnight continuó explicando las reglas adicionales. Eran bastante básicas. El Rider debía llevar la cinta en la cabeza o en el cuello, atacar directamente a otros estudiantes con la intención de hacerlos caer o herirlos te descalificaba, y si el Rider caía al suelo, Midnight determinaba si el equipo quedaba descalificado dependiendo de cómo sucediera, es decir, si se utilizó un don para simplemente destrozarlo o si el Rider simplemente cayó por su cuenta. Estaba escuchando, pero en ese momento Izuku estaba ocupado en su propia cabeza. Había formado un equipo y creía que podía llevarlo a la victoria. Solo tenía que conseguirlos. El primero fue fácil. Mina lo miraba con una mirada sorprendida, sus ojos iban de él a Uraraka, pero cuando Midnight terminó de hablar, él se acercó a ella y ella no la decepcionó. Claro, sonrió. De todas formas, prefiero un equipo con amigos. Él sonrió. Gracias. ¿Hay algún plan para el cuarto miembro? ¿O vamos a hacer esto como un trío? Mina preguntó mientras lo seguía mientras comenzaba a caminar nuevamente. No, necesitamos un cuarto miembro. De todos modos, tengo a alguien en mente. Ese alguien era un chico alto, de cabello azul, que parecía tener 20 y tantos años, no 15. Ida. El chico alto se giró ante su llamada. Sí, Midoriya. Necesitamos un cuarto hombre en nuestro equipo. Veo. Uraraka, Mina y Izuku rodearon a Ida y formaron un círculo cerrado de los 4 amigos. Ustedes 3 formarán el caballo, con Ida al frente, Mina a la derecha y Uraraka a la izquierda. Yo seré el jinete. Con mi red, puedo volver a ustedes 3 en caso de que Uraraka necesite lanzarme para evitar que me quiten la cinta de la cabeza. Eso nos da un buen nivel de movilidad incrementada. Además, soy muy fuerte, así que puedo protegerme de cualquier ataque físico en cualquier caso. Se volvió hacia Uraraka. Uraraka será nuestro centro gravitacional. Puede hacer que todos seamos ingrávidos, lo que nos facilitará la movilidad, pero también es lo suficientemente fuerte como para movernos a todos, sin dejar de anclarse. Además, su fuerza también es excelente para las defensas. Se volvió hacia Mina. Mina aportará ácido para impedir que el resto del equipo tenga movilidad para atacarnos. Además, su capacidad física será muy buena para marcar. Y finalmente, se volvió hacia Ida. Por último, tú, Ida, serás nuestro delantero. Con tus piernas fuertes y tu propulsión, serás bueno tanto en defensa como para movernos en caso de necesidad. Nuestra estrategia será esencialmente defensa y movilidad. Correremos durante todo el partido, asegurándonos de que nadie pueda arrebatarnos la banda. Era un buen plan, en el que tenía plena confianza. Funcionaría. Ida lo mató con menos de 20 palabras. Realmente has pensado en todo, Midoriya. Como era de esperar de ti. Pero lo siento. Me niego. Todos lo miraron en estado de shock. Bueno, todos excepto Venom. ¿Qué carajo quieres decir con que me niego? Ida no se sorprendió por la reacción hostil. Desde el examen de ingreso, he estado perdiendo ante ustedes, una y otra vez. Es precisamente porque ustedes son más fuertes que yo, que debo negarme. Soy tan indómito como ahora. Venom no quiso ni oír hablar de ello. No puedes simplemente abandonarnos en nuestro momento de necesidad, impresionante. Los ojos de Ida se dirigieron hacia Uraraka. Bakugou y Todoroki no son las únicas personas que los ven como rivales. Así que aquí y ahora, yo también los desafío. Y con eso, se giró y caminó hacia Momo, Todoroki y Kiminari, quienes estaban parados solos, claramente esperándolo. Izuku lo miró fijamente, sintiéndose desesperado mientras su plan se hacía pedazos. Veneno, solo sentir ira. Esa traidora y falsa puñalada. Recordaremos este Tenyairida. Nos vengaremos de ti por tu traición. Mina y Uraraka simplemente lo miraron fijamente. Amigo, lo entiendo, él era un poco idiota, pero esa es una reacción un poco extrema, ¿no? Venom resopló y, sin decir más palabras, se fusionó nuevamente dentro de la camisa de Izuku.
Por un momento los tres se quedaron allí en silencio. Finalmente, Izuku habló. Necesitamos un cuarto miembro. No importa quién sea, pero necesitamos un cuarto miembro para que esto funcione. Se giró para mirar a las dos muchachas. Deberíamos separarnos y tratar de encontrar a alguien. Cualquiera servirá. Ellos asintieron y, sin decir palabra más, cada uno siguió su camino. Durante aproximadamente medio minuto, cuando Mina se acercó a Izuku, justo después de que Tsuyu lo rechazara, quien aparentemente había sido atacado por Shoji y Mineta. ¡Ey! Izuku se sobresaltó cuando ella prácticamente apareció a su lado sin previo aviso. Mina. ¿No deberías estar buscando un cuarto miembro? La muchacha rosa, con expresión curiosa y cuestionadora, estaba desconcertada. Podemos mirar juntos. No hay problema con eso, ¿no? Izuku quiso objetar, decir que tendrían más posibilidades de encontrar a alguien si todos iban solos, pero Mina lo silenció con sus siguientes palabras. Además, había algo que quería preguntarte de todos modos. Este me pareció un buen momento para hacerlo. La miró fijamente por un momento. Luego cedió y comenzaron a caminar en busca de un posible cuarto miembro. Se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. Entonces, ¿qué querías preguntar? ¿Por qué estabas tan ansioso por formar un equipo con Uraraka? El tono no era de enojo ni de fastidio, sino de genuina curiosidad. ¿Hay alguna razón por la que no debería haberlo estado? Quiero decir, somos amigos como tú y yo. Bueno, sí, pero no estaba hablando de eso. Me dirigí hacia ti después de hablar con esa chica, cuando apareció esa sorpresa de los 10 millones. Parecías absolutamente devastada. Por un momento pensé que había escuchado mal y que era el cuarto puesto el que había obtenido ese número como una sorpresa al azar. Pero no, era Uraraka. Luego, 10 segundos después, simplemente dijiste que los dos formarán equipo. ¿Qué fue eso? Izuku se detuvo. No lo había planeado, pero lo hizo. Mina también se detuvo, mirándolo con esos ojos negros. ¿Cómo explicarlo? Cuando Uraraka recibió ese millón en la cabeza, todos se volvieron contra ella. Como todos los que la rodeaban. Al menos los que yo podía ver. No sé sobre los que estaban detrás de mí. Ella lo miró fijamente. ¿No te gustó que la eligieran como objetivo? Era una afirmación, no una pregunta. No, bueno, sí, pero no es eso. En realidad no. No me gusta cuando la gente se vuelve contra alguien. Es decir, deberíamos ser amigos, ¿no? Camaradas, compañeros de clase y todo eso, ¿sabes? Es decir, siento que este debería haber sido un momento en el que nos uniéramos. Es decir, Uraraka se convirtió en un objetivo y necesitaba apoyo. Apretó el puño. En cambio, ocurrió exactamente lo contrario. Se convirtió en un objetivo y todos se volvieron contra ella, por conveniencia. Intentó que no se notara la amargura en su voz, pero fracasó estrepitosamente. Le trajo recuerdos. No de aquellos que habían apoyado a Katsuki cuando estaba en la escuela secundaria. En cambio, los que recordaba eran aquellos a quienes no les importó. Aquellos que vieron que lo atacaban y lo señalaban, y simplemente se quedaron allí y lo toleraron. Aquellos a quienes no les importó hacerlo porque les resultaba inconveniente a nivel personal. Cuando miró de reojo al resto de los estudiantes, vio exactamente lo mismo. No tan indiferentes y, sin duda, con más culpabilidad cuando los miraron, pero era el mismo sentimiento. Era todo lo que no quería ser. Mina lo miró fijamente. Entonces, ¿de verdad no te gustó que la señalaran así que le diste tu apoyo cuando nadie más lo hizo? ¿Tú no lo hiciste solo porque era Uraraka? ¿Lo habrías hecho por cualquiera que hubiera obtenido el primer puesto? Buscó en su interior por un momento. Pero no por mucho tiempo. Sí, lo haría. No me gusta que señalen a la gente. Y odio que la gente no les ayude cuando lo hacen. La expresión de Mina pasó de ser interrogativa a una mucho más parecida a la de siempre. Cuando respondió, lo hizo con un tono de apoyo, casi de alivio. Vaya. Eres un tipo realmente genial, Midori. Se sonrojó, pero aceptó el cumplido con una sonrisa. En ese caso, me alegro mucho de que la señorita Pulpo no haya conseguido el primer puesto.
Hombre, ¿te imaginas que tuviéramos que hacer equipo con ella? Y tienes que estar bromeando. Ni él ni Mina habían conseguido un cuarto compañero. Uraraka, sin embargo, lo tenía. Uno con cabello rosado hasta los hombros y 4 brazos robóticos con tentáculos. Mina no ocultó sus pensamientos sobre el asunto. ¿En serio, Uraraka? Ella. Izuku dijo que cualquiera serviría, y ella fue la única que dijo que sí. Izuku la miró fijamente a la cara, aunque esta vez no pudo ver el odio en los ojos de Mei, ya que ella se había puesto unas gafas de sol negras. Pero él podía sentirlo. Cerró los ojos por un momento para sentir su alma. Originalmente lo había comparado internamente con el odio que Bakugou tenía hacia él. Él estaba equivocado. Mei lo odiaba, mucho, mucho más de lo que Katsuki alguna vez lo había hecho. Sin embargo, a diferencia de Katsuki, ella al menos era capaz de poner cara de falsa, de no estar enojada. Era mucho más escalofriante que cualquier arrebato de ira de Katsuki. Entonces, ¿cómo llamamos a este equipo? ¿Los 4 mejores? Izuku simplemente la miró fijamente. ¿Simplemente vas a fingir que la primera ronda no sucedió? Claro. Ya pasó el tiempo. Necesitas un cuarto miembro y yo necesito empezar la tercera parte ahora mismo. Eso es lo único que me importa ahora mismo. Sus miradas se cruzaron y él comprendió. Parte 3. Pelearían. Sin sutilezas, sin reservas, sin disimulos. Solo 2 personas dándose una paliza. Si ella lo odiaba tanto como él sabía que lo hacía, entonces un duelo 1 a 1 probablemente era su objetivo hoy. Además, la atención se centrará en Miss 10.000.000, y todo el mundo se fijará más en su equipo. Será un momento perfecto para que yo y mis amados bebés brillemos como el sol. Mina y Izuku la miraron estupefactos, mientras Uraraka se rascaba la cabeza torpemente. ¿Tus bebés? Preguntó Mina confundida. En respuesta, los 4 brazos emitieron unos ruidos de clic bastante inquietantes. Oh, esas cosas tan espeluznantes. No dan miedo. Mis pequeños y adorables Larry, Harry, Flo y Moe son los mejores inventos de mi vida. Son una obra maestra de la ciencia y la ingeniería que allanará el camino para que cualquiera, sin don o sin él, se convierta en un héroe. Izuku parpadeó. Había dicho eso a propósito para sacarlo de quicio. Oh. Era solo una fanfarronería. ¿Podrían esas cosas realmente llevar a héroes sin peculiaridades? Mina miró, primero a Mei, luego a Izuku, luego otra vez a Mei, luego a Izuku. ¿En serio vamos a ir con ella? Izuku miró hacia el campo. No pudo ver ni un solo estudiante solitario. Él tomó la decisión. O es ella o vamos con 3. Sí, pero, Mina parecía estar tratando desesperadamente de encontrar alguna excusa para no aceptar a Mei en su equipo. Creo que deberíamos darle una oportunidad, intervino Uraraka. Quiero decir, en realidad no sabemos por qué odia a Izuku, ¿verdad? Quiero decir, claramente ustedes 2 tienen algo de historia, ¿verdad? No puede ser que todo haya sido malo, ¿verdad? Por un instante, la máscara de jovialidad natural de Mei se quebró como el cristal y su sonrisa se volvió grotesca. Por alguna razón, se agarró el costado izquierdo. Sí, historia, la tenemos. La sonrisa se fijó y la mano izquierda se soltó de su camisa. Hagamos que estos 15 minutos sean pacíficos, Midori. Por los viejos tiempos. Ella extendió la mano en forma abierta. Tembló. Izuku dudó por un momento antes de tomarlo. Se estrecharon la mano. Araña y pulpo. Realmente deseaba recordar cómo eran aquellos viejos tiempos. Capítulo 23. 15 minutos de aliados. Entonces, ¿qué hace exactamente tu don? El tono de la pregunta era amistoso, lo que contrastaba marcadamente con el resto de la atmósfera. Es decir, era espeso como el barro. Habiendo formado su formación de caballería humana, ahora solo estaban esperando la señal de salida para que comenzara toda esta ronda. Mina al frente, con Uraraka detrás a la izquierda y Mei a la derecha, con Izuku sostenido por sus manos. Podía sentir la tensión y la ira subyacente en su lado derecho, tanto en la ira subyacente de Mei dirigida hacia él como en la ira de Mina hacia Mei, ambas en marcado contraste con la calma de Uraraka.
Estaba bastante agradecido con Uraraka por intentar ser el pacificador. A diferencia de Mina, francamente no tenía sentimientos fuertes hacia Mei de una manera u otra. Aparte de la confusión, al menos. Oh, es una peculiaridad mixta, tengo una vista increíble como la de un halcón y una dureza sobrehumana como la de un saco de arena invencible. Otra peculiaridad mixta. ¿Cuántos de ellos había en su escuela? Uraraka, Todoroki, Mina, diablos, por lo que Mina le dijo, incluso Kaminari de todas las personas tenía uno. Tenía sentido que Iwei fuera una reunión de esos pocos extraordinarios que tuvieron la suerte de heredar dos peculiaridades de sus padres, pero todavía parecía una locura tener no menos de 4 en una sola clase. ¿Esa es en serio la metáfora que estás usando para eso? ¿Un saco de arena? No es como una pared de acero o algo así. Mina no intentó ocultar el enojo en su voz. Realmente no le agradaba Mei. Por el contrario, Mei no parecía corresponderle en absoluto con hostilidad. Parecía que odiaba exclusivamente a él. De hecho, no poseo ninguna fuerza sobrehumana, así que sin mis confiables bebés, estoy indefensa. Afortunadamente, mis aparatos son gloriosamente fuertes, capaces de destrozar el acero como si fuera papel de seda. Los brazos de metal, 2 de los cuales estaban a su izquierda y derecha, hicieron clic en señal de acuerdo. Su ubicación podría tener sentido táctico, pero seguro que no lo hicieron sentir mejor. Sin ninguna fuerza propia, soy perfecto para mostrar su increíble y asombroso poder al mundo. Tienes mucha fe en esas cosas. Entonces, ¿son esas tus obras maestras? De hecho, son mis 10.000.000. No tengo nada que se acerque a su fuerza y versatilidad. Mi casa puede tener más alcance y poder, pero también es increíblemente probable que se autodestruya. Y Luke es más destructivo, pero no puede hacer nada más que convertir cualquier cosa en cenizas y cenizas. Y luego está Eren, que simplemente matará todo a su alrededor si no se usa con cuidado. Izuku tenía la sospecha de que Mei planeaba usar a Mikasa, Eren y Luke contra él durante la siguiente ronda. Sin embargo, por ahora no había sacado a relucir ninguna otra tecnología para esta ronda, aunque le había dado a Uraraka sus botas, que aparentemente contenían algún tipo de amortiguación de aire para alcanzar alta velocidad. En comparación, mis amados brazos son mucho más versátiles, lo suficientemente fuertes como para levantar 40 toneladas, pero capaces de movimientos tan delicados que pueden manipular vidrio frágil. Y ahora estudiantes, prepárense para la batalla de caballería. Comenzará cuando esta cuenta regresiva llegue a 0, así que prepárense. Izuku se tensó. Vio que muchos de los equipos ya se estaban girando para enfrentarlos. 3. Pudo sentir que el centro de gravedad debajo de él se desplazaba mientras 2 brazos de metal increíblemente fuertes se incrustaban en el suelo para lograr una mejor estabilidad. 2. Mina se tensó. Uraraka hizo lo mismo. Mei parecía casi relajada. 1. Vamos a rockear. Comenzar. Inmediatamente 2 equipos vinieron corriendo hacia ellos, y con una sensación de pavor, vio que Hirou estaba a la cabeza de uno de ellos, llevando a Agakure, la chica invisible, detrás de ella. De toda la clase, ella era de lejos el mayor peligro para Izuku, incluso más que Todoroki. Si bien el fuego del chico podría ser más intimidante, el hecho es que el fuego solo afectaría a Izuku donde lo golpeara. Los ataques basados en sonido, por otro lado, viajarían a través de todo el cuerpo de Venom, de la misma manera que el impacto de una granada de mano que explota bajo el agua no tenía resistencia ya que destrozaba cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para estar debajo del agua con ella. Un golpe en los lóbulos de sus orejas y dependiendo de qué tan fuerte fuera, la masa de Venom explotaría por todas partes e Izuku quedaría horriblemente herido. Sería catastrófico ahora mismo. Él tomó su decisión con eso en mente. Con un rápido levantamiento de su mano, apuntó directamente a la diadema de Agakure, donde debía estar su cabeza invisible. Luego soltó una red. Esperaba en Dios poder lograr esto antes de que Hirou pudiera reaccionar. Luego la tiró hacia adelante y hacia abajo, haciendo que su cabeza golpeara a Hirou por detrás. ¡Ay! Las 2 chicas dejaron escapar un grito de dolor simultáneamente y Hirou tropezó, haciendo que el grupo se detuviera de inmediato.
La línea de telaraña se desintegró antes de que Hirou pudiera atacarla con sus lóbulos. Su estratagema para detener a su gran enemigo fue un gran éxito, pero también significó que el otro equipo que corría hacia ellos no había sido detenido y era libre de actuar como quisiera. Lo cual hicieron. El equipo, compuesto por miembros de la clase 2B, tenía peculiaridades con las que Izuku no estaba familiarizado, excepto el tipo que estaba hecho de metal y tenía la diadema alrededor de la cabeza. El que iba delante inició el ataque pisando fuerte el suelo, que se convirtió en papilla a su alrededor. Al instante, el suelo bajo sus pies hizo lo mismo y todo el grupo se hundió tal vez medio metro en el suelo. ¡Mierda! Izuku estaba a punto de engancharlos a la pared y arrastrarlos hacia arriba cuando de repente, acompañado de sonidos mecánicos, dos de los brazos de metal de Mei se dispararon y se incrustaron en la pared detrás de ellos, y sin ninguna dificultad los sacó y los levantó a lo largo de la pared. Los otros dos brazos habían agarrado a Mina y Uraraka, levantándolos. Uraraka, ahora sin peso, dijo el mago tecnológico de cabello rosado con gran entusiasmo. Luego, 3 segundos después, con un estallido de fuerza que aplastó el punto de la pared al que acababan de estar unidos, volaron por el aire a través del campo de batalla, dejando a los dos equipos atacantes en el polvo con una velocidad asombrosa. Incluso con el peso de Uraraka siendo lo único que los mantenía conectados a la atracción gravitatoria de la Tierra, aún se habrían estrellado contra el suelo con la fuerza de un accidente automovilístico, pero con una ráfaga de aire comprimido, se detuvieron justo antes del suelo. ¿Qué opinas de mis niñas? Son muy lindas y versátiles, ¿no? Sin pensarlo, Izuku, tan acostumbrado a ser abierto con sus elogios, dejó escapar sus pensamientos. Sí, son realmente increíbles, Atsumi. Tu opinión no tiene ningún valor para mí, Midori. Él se estremeció ante el tono de su despido. Nuevos atacantes vienen desde la izquierda. Todos se dieron la vuelta y, efectivamente, un nuevo equipo se dirigía hacia ellos. Aunque a primera vista, equipo parecía una descripción inexacta, ya que parecía que era solo Shoji corriendo encorvado, con sus alas detrás de él y cubriendo su espalda como una almeja gigante. Izuku tuvo que mover la cabeza hacia atrás cuando una lengua salió disparada desde una pequeña abertura de la almeja gigante a una velocidad enorme. Apenas le dio en la cabeza y rápidamente volvió a tirar hacia atrás. En la abertura frontal entre las alas, Izuku vio que había 3 estudiantes sentados sobre la espalda de Shoji, Mineta, Tokoyami y Tsuyu. Inteligentes, usaron su gran fuerza y tamaño para llevarlos a todos a la vez, junto con sus alas para cubrirlos y defenderse. Tenemos que movernos ahora. No es necesario, dijo Mei en tono alegre. 2 brazos de metal se dispararon hacia adelante, cerraron su agarre alrededor de Shoji, que cargaba y lo detuvieron de repente. Luego, con un movimiento similar a un látigo, los brazos levantaron a los 4 en el aire y luego los arrojaron a través de la arena. Mina, Izuku y Uraraka se quedaron mirándolos por un momento. Estoy empezando a sentirme un poco redundante aquí, dijo Uraraka en un tono incómodo. La cabeza de Izuku explotó de dolor. Él gritó. No estaba seguro de lo que pasó después, pero con un tirón, sintió que le arrancaban la diadema. Luego, se oyó el chasquido de los tentáculos mecánicos. Cuando por fin logró volver a ver con claridad, su equipo se enfrentó a otro equipo. El equipo de Bakugou. Estás bastante lleno de ti mismo, bastardo. Vio en su mano la diadema de 10 millones. De repente, la ira y la adrenalina lo invadieron y actuó sin pensar. Una línea de telaraña negra se disparó directo al pecho de Katsuki, y con un tirón, Izuku lo atravesó por el aire y lo dirigió hacia él. Iba a darle un puñetazo en la cara a ese punk. Katsuki rompió en pedazos la red que lo sujetaba con una explosión. Sin embargo, él todavía voló por el aire hacia Izuku, y su mano fue a su habitual retroceso antes de una explosión. ¡Aya! Izuku no vio lo que hizo Uraraka, pero Katsuki se detuvo en el aire como si el oxígeno acabara de ganar masa y se estrellara contra él. Izuku vio al chico rubio quedarse sin aliento, pero también lo vio perder el control de la diadema. La banda de repente fue envuelta en una línea negra y, poco después, voló por el aire, antes de volver a adherirse a la cabeza negra de Izuku.
Había esperado que Katsuki se estrellara contra el suelo y quedara descalificado, pero no fue así. Una gran mano verde, incorpórea y voladora lo agarró por la camisa y lo atrajo hacia su formación. Dicha mano parecía pertenecer a un dragón humanoide verde, aunque en realidad pertenecía a una chica con cabello verde muy oscuro. Cuando dejó caer a Katsuki nuevamente en su asiento, la mano se volvió normal y se volvió a unir a su dueño. Joder, eso estuvo demasiado cerca. Sí, Bakugou, si tocas el suelo se acabará todo para nosotros. Cierra la puta boca. Katsuki parecía haberse recuperado rápidamente de lo que acababa de suceder. Concéntrate en el maldito enemigo. Entonces, mientras los dos equipos se miraban fijamente, otro equipo, liderado por un chico de cabello rubio, apareció por detrás y agarró la cinta para la cabeza de Katsuki sin dificultad. Eres demasiado fácil, dijo el chico rubio con un tono burlón. Venom se echó a reír. El propio Izuku sintió de repente una increíble Schadenfreude. Estás bastante lleno de ti mismo, bastardo. Katsuki parecía que realmente estaba a punto de explotar, pero en lugar de eso, se distrajo cuando el chico rubio comenzó a explicar en un discurso largo y excesivamente prosaico lo mucho que apestaba y lo fácil que era quitarle la banda. Fue absolutamente divertido ver cómo toda la atención de Katsuki se centraba en el chico rubio. Izuku con mucho gusto se habría quedado allí y habría observado la siguiente persecución con una sonrisa a expensas de Katsuki, pero en lugar de eso, fue sacado de ella, ya que fueron desafiados por otro equipo. Un equipo compuesto por Todoroki, Ida, Momo y Kaminari. Por supuesto. Oye Mei, ¿puedes mantener despierto a Izuku un segundo, Kai? De acuerdo. Una mano grande y fuerte rodeó a Izuku, manteniéndolo erguido mientras Mina soltaba su mano izquierda. Con un chorro grande, aunque no masivo, de izquierda a derecha, salió disparado un líquido verde de gran tamaño de su mano, convirtiendo la manga de su camiseta de gimnasia en nada absoluto y el suelo que golpeó se desintegró prácticamente en el lugar. El equipo contrario retrocedió, aunque el ácido no llegó a alcanzarlos. En lugar de eso, comenzó a excavar más y más en el suelo, convirtiendo el suelo frente a ellos en una trampa, de aproximadamente 8 metros de un lado al otro, y 3 metros entre ellos y el equipo de Todoroki. El verde abandonó su mano por completo antes de que ella volviera a sostener el pie de Izuku. Izuku nunca se había dado cuenta de lo rápido que el ácido desaparecía de su piel. Tendría que preguntarle sobre eso más tarde. ¿Puedes saltar con esa técnica tuya, Tenya? Hablaban con regularidad, pero Izuku no tenía problemas en escuchar lo que decían. Probablemente, aunque si quieres agarrarlo con ese movimiento también, tenemos que hacerlo justo por el borde. Un montón de otros equipos intentaron atacar desde atrás. Con un simple movimiento de su brazo, una enorme pared circular de hielo se formó detrás de ellos, protegiéndolos de cualquier ataque por detrás. Izuku se dio cuenta entonces de que Todoroki tenía más que una banda alrededor de su cuello. Había estado ocupado. Simplemente congelaría la brecha, pero necesitamos poder movernos, y esos tentáculos les dan un mejor punto de apoyo del que tendríamos nosotros. Necesitamos evitar que se muevan hacia el borde, dijo Izuku a su equipo. Seguro. Entonces una maldita granada voló por el aire. Ambos equipos, lanzador y receptor, entraron en pánico al ver la pelota mientras caía, y Momo actuó de inmediato y creó una barricada frente a ellos. Luego, en lugar de explotar en una bola de fuego, la cosa estalló en 4 pedazos como una manzana partida y expulsó un montón de pequeñas cosas de metal al suelo, muchas de las cuales cayeron en la trampa. Izuku tardó un momento en darse cuenta de lo que eran. Abrojos. Abrojos. Eso está, un poco pasado de moda, ¿no? De ninguna manera, Uraraka. El antiguo abrojo es un arma increíblemente efectiva para evitar que el enemigo se mueva. Este bebé fue solicitado por uno de nuestros maestros, el de cabello negro con vendas alrededor de su cuello. ¿Aizawa quiere esto? Preguntó Mina con un tono de desesperación, e Izuku tuvo que estar de acuerdo. Aizawa con las granadas de Caltrop no era algo que hubiera querido imaginar. Sí, ese era el nombre. Creo. De todos modos, se me ocurrió la idea de este bebé cuando tenía 6 años y una vez me atravesé el pie con un clavo oxidado.
Desde entonces, me he dado cuenta de lo asombroso que es el poder de empalar a tus enemigos. Es simple, práctico, fácil de usar y letal, pero también es muy personal. Es por eso que puse cuchillos afilados como navajas en mis 4 bebés principales. ¡Qué lindo! Además, estos abrojos están recubiertos con una sustancia para que no se congelen fácilmente. Petición personal de Aizawa. Eso es, genial para nosotros, pero, aún podría congelar todo el suelo y 10 centímetros por encima de él. No seas tan quisquillosa, Midori. Aunque, mientras observaba desde el otro lado, sus enemigos se tomaban su tiempo para hacer eso o cualquier otra cosa, en realidad, parecía que solo estaban discutiendo una estrategia. Habiéndose librado de la barricada de Momo, el equipo contrario no parecía tener prisa por moverse. Echó un vistazo al reloj holográfico que mostraba cuánto duraría el partido. Quedaban 4 minutos. Todoroki era un problema enorme. Su potencia de fuego era simplemente ridícula. Dicho esto, si iban a ser tan indecisos, entonces tendrían que asumir las consecuencias ellos mismos. Oye Atsume, ¿pueden tus brazos llevarnos hasta el muro durante 4 minutos? Eres una excusa lamentable y engañosa para un hombre. Muy bien entonces, esto es lo que haremos. Su enemigo realizó su movimiento con una velocidad increíble. Con un movimiento de su mano, Todoroki congeló el suelo, hasta el borde, haciendo que los abrojos fueran inútiles. Entonces, Momo creó un trozo gigante de madera plana, que estrelló contra el suelo frente a ellos. Izuku entendió lo que estaba a punto de suceder, ya que saltaron sobre él, entonces tanto Kaminari como Momo se agacharon y saltaron en el aire mientras Ida seguía moviéndose. Las piernas de Ida estallaron en llamas. Fue Mina quien los salvó. La chica pan con reflejos y velocidad asombrosos repentinamente estalló hacia la izquierda, arrastrando la cabeza de Izuku fuera del camino de las manos de Todoroki, que casi habían logrado rodearla con su mano. La banda todavía estaba segura alrededor de su cabeza. Aún estaba muy cerca para resultar cómodo. Hora de irse. Uraraka, ingrávido. Atsume, ahora en la pared. Afortunadamente ambos obedecieron sin objeción alguna, y una vez más el poder de 4 brazos mecánicos los envió volando por el aire, esta vez volando hacia la pared en lugar de alejarse de ella. Luego, comenzaron a moverse a lo largo de la pared sostenida por los tentáculos. Mientras se movían de una manera que nadie más podía, Izuku pensó que probablemente deberían haber usado esta táctica desde el principio. 4 metros por encima de todos los demás, la pared los ponía fuera del alcance de la mayoría de sus enemigos, y los brazos de Mei los movían a velocidades asombrosas. El hecho de que nadie lograra enfrentarse a ellos antes de que terminara la ronda fue prueba suficiente de la viabilidad de la estrategia. Se acabó el tiempo. Parece que lo logramos, ¿no, chicos? Dijo Mina alegremente. La niña rosada lucía una gran y adorable sonrisa en su rostro. Izuku se sintió feliz al verlo, aunque en realidad, solo sintió alivio. Un alivio absoluto de que realmente lo hubieran logrado. Sí, dijo Mei con su habitual tono relajado. Luego, sin contemplaciones, dejó caer a Izuku sin decir palabra. No lo esperaba, pero afortunadamente sus instintos, inculcados en él durante cientos de horas en bosques y montañas, hicieron que no tuviera problemas para aterrizar de pie desde una caída de 4 metros. Él suspiró. ¿Qué coño te pasa? Gritó Mina. El buen humor se había evaporado como la niebla ante el sol del desierto. Nuestra alianza de 15 minutos terminó, por lo tanto, cualquier razón que tenía para suspenderlo en el aire desapareció. Sin decir otra palabra, Mina aterrizó a su lado, habiendo saltado en lugar de ser llevada por Mei mientras ella comenzaba a escalar la pared. ¿Estás bien, Midori? Dijo con voz muy suave. Ese sí. Fue solo una caída de 4 metros. Está bien. No está nada bien. Podrías haberte roto el cuello. Ella colocó una mano sobre su hombro de manera muy protectora, mientras se giraba para mirar a Mei, con un claro y absoluto disgusto en sus ojos. Mei, por otro lado, ignoró por completo a Izuku mientras colocaba muy suavemente a Uraraka en el suelo. Bueno, chicas, ha sido divertido. Y tengo un montón de momentos para que mis bebés brillen.
Si a las dos les interesa usar la tecnología para ayudarlas, solo vengan a nuestro departamento y las ayudaré. Ok, dijo Uraraka en un tono muy incómodo. La respuesta de Mina fue breve y concisa. Es decir, un simple gesto con la mano. Y los 4 equipos ganadores que pasarán a la parte final de este festival son, Izuku parpadeó. Ah, sí, todavía estaban en un torneo. En primer lugar, tenemos al equipo Midoriya. Un equipo rival que se dividió inmediatamente tras la victoria. En segundo lugar, el equipo Todoroki. El equipo más estable hoy. En tercer lugar, el equipo Bakugou. Quien logró dar la vuelta al final. Sí, por supuesto que Katsuki Bakugou había llegado a la final. Por supuesto que lo había hecho. Y finalmente, tenemos al gran equipo Dark Horse de esta ronda, el equipo Shinzou. OMS. Fin del capítulo 24. Pasado, presente y futuro. Luego de la segunda ronda del festival deportivo, todo el evento tuvo un receso de 1 hora, para permitir que tanto los participantes, locutores y el público tuvieran tiempo para descansar, comer y beber antes de que todo comenzara nuevamente con las actividades recreativas que serían el espectáculo antes de la final. Fue en muchos sentidos un momento para descansar, planificar y conversar. Para los profesionales, era el momento de debatir sobre el desarrollo de los nuevos jóvenes héroes de este año. Era la discusión habitual entre la vieja guardia y las conversaciones sobre quién sería el probable ganador de este año. Para este año, los claros favoritos fueron Todoroki Shoto, Mina Sido, Uraraka Ochako, Izuku Midoriya y, sorprendentemente, una estudiante del departamento de tecnología, Mei Yatsume. Para otros, se trató de una discusión sobre la posibilidad de adoptar un nuevo héroe como compañero y cuál mostraba mayor potencial. Para Black Cat, una heroína cuyo rango de héroe profesional había estado entre 3 y 27 durante los últimos 17 años desde que llegó a este país, era el momento de reunirse con su segundo hijo mayor y discutir el torneo, Izuku Midoriya, y cuánto odiaba a la niña Mei Yatsume. Para los estudiantes, este fue un momento para un conjunto bastante variado de discusiones y charlas. Para Mineta Minoru y Kaminari Denki, este era el momento de hacerles una broma humillante a sus compañeras de clase usando trajes de animadoras. Para Masirao Ojiro y Nirenje Kishoda, fue un momento para reflexionar sobre una decisión difícil basada en el orgullo personal. Para Uraraka Ochako y Todoroki Shoto, fue el momento de hablar de una historia familiar muy deprimente de matrimonio forzado, abuso doméstico, violación conyugal y la antigua tradición de los hombres en el poder de enviar a las mujeres inconvenientes al asilo psiquiátrico. Para Venom, el séptimo hijo de Null, y Setsuna Tokage, era el momento de separar una parte de sí mismos para ir a escuchar dicha conversación. Para Katsuki Bakugou era el momento de hacer exactamente lo mismo, simplemente escondiéndose en las sombras. Y para Izuku Midoriya, llegó el momento de buscar un rival y ser abordado por una anciana loca. Izuku terminó su comida por el momento, una hamburguesa increíblemente bien hecha. Se despidió de Irida Itsuyu y se preparó mentalmente para lo que debía ser. Respiró profundamente y cerró los ojos. Había muchísima gente a su alrededor. Mucha gente, cada uno haciendo lo suyo. Muchas emociones. Ira, fastidio, alegría, lujuria, celos, odio. 2 personas teniendo sexo en un baño. El deseo de apartarse estaba ahí, y era fuerte, pero por una vez lo ignoró. Tenía que hacerlo hasta que encontrara a la persona que buscaba. Allá. El que lo odiaba. Paradójicamente, esta alma que tenía un odio ardiendo más amargamente que cualquier otra aquí era también una de las que estaba llena de más alegría y entusiasmo que casi cualquier otra. A esta chica le encantaba su trabajo. Amaba su vida más que casi cualquier otra persona aquí. Era un amor simple, puro. Y aún así, esa pureza también escondía el odio más brillante. El nerviosismo comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Tendría que acercarse a esa chica mientras la gente lo observaba. Tendría que pedirle una palabra ante 4 ojos, sabiendo perfectamente que ella probablemente se negaría y lo humillaría. No cambiaba el hecho de que tenía que hacerlo. Tenía que saber si podía aprenderlo. Saber por qué ella lo odiaba. Abrió los ojos y comenzó su viaje hacia Mei.
Cuando llegó a la habitación donde ella se alojaba, vio que la puerta estaba abierta. Se armó de valor justo en la entrada, preparándose para entrar. En cambio, se detuvo y comenzó a escuchar realmente lo que se decía. Entonces, ¿eso era en serio? Tus cosas están hechas para personas sin peculiaridades. Pensó que la voz le resultaba familiar, pero no podía recordarla. La voz de Mei mientras respondía era cálida, enérgica y llena de entusiasmo. Bueno, esa es una forma de verlo, pero en realidad, la mayoría de mis cosas están pensadas para cualquiera, con peculiaridades o no. El gran problema que muchos desarrolladores tienen es que se limitan a centrarse exclusivamente en la tecnología de mejora de peculiaridades, aunque, siendo realistas, deberíamos centrarnos en crear tecnología general que pueda ser utilizada por cualquiera. Está bien, entonces, esos brazos tuyos, podrías hacer un juego para cualquiera. Los brazos en sí no son un problema en absoluto. Claro, me llevaría quizás medio año hacer otro juego desde cero, pero sí, podría hacerlo. El problema principal no son las armas en sí, sino el temple necesario para que sean tan duraderas como lo son ahora y, lo que es más molesto, la fuente de energía. Si tienes el dinero para el material que voy a necesitar, puedo hacerlo primero sin problema. Diablos, incluso podría personalizarlo para que el metal sea del color que quieras. El gran problema, sin embargo, es la energía para hacerlos funcionar. Escuchó un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando algo duro con un trozo de metal. La batería es el gran secreto para que sean tan potentes. Si tuviera que conformarme con una batería más pequeña y normal, tal vez solo obtendría una fuerza de elevación de 1 tonelada aproximadamente. Siguió un pequeño silencio. Eso todavía suena bastante impresionante. Sí, Mei-san, eso suena increíble, apuesto a que cualquiera en el departamento general estaría interesado en armas que pudieran levantar 1 tonelada. Mierda, eso sigue siendo más que la mayoría de los malditos estudiantes de heroísmo. Así que esas eran estas personas. Estudiantes en general que querían el poder para realizar actos heroicos. Entonces, ¿cuál es la historia de esa batería tuya? ¿No puedes rehacerla? No. Podría rehacerlo fácilmente. No hay problema, pero necesitaría el poder de cierta criatura para ponerlo en marcha, y ya no tengo acceso a él. Maldita sea, eso apesta. Sí, imagínate si pudiéramos producir en masa ese tipo de cosas. Dios mío, debe ser una batería muy potente para alimentar esos brazos con ese tamaño tan pequeño. Gruñidos de acuerdo. Izuku podría haberse quedado allí escuchando por más tiempo, pero en ese momento, uno de los estudiantes en la habitación decidió abandonarla por alguna razón. El tipo en cuestión se quedó paralizado al ver a Izuku. Luego, tras una breve pausa, giró la cabeza y gritó. Oye Mei, hay alguien aquí que quiere verte. Antes de continuar, pasamos por Izuku. Izuku tragó saliva, pero no había nada que hacer ahora excepto entrar o salir corriendo. Así que entró. En el interior, Mei estaba sentada junto a una mesa, mostrando un montón de equipos. A su alrededor había unos 8 estudiantes. Parecía que estaba al final de una presentación, no en medio de ella. Todos los ojos estaban puestos en Izuku cuando entró, y el silencio cayó inmediatamente sobre la habitación. Algunos miraron a Mei. Mientras estaba sentada mirándolo, la sonrisa feliz y alegre de Mei se transformó en una de fastidio. ¿Qué quieres, Midori? Él tragó. ¿Podríamos hablar, solo nosotros dos? Él esperaba que ella fuera a decirle que se fuera a la mierda, pero sorprendentemente Mei simplemente asintió. Luego tomó un pequeño dispositivo circular con las palabras Eren escritas en él, y un tubo extraño con varias cosas tecnológicas encima, junto con un cable en la parte inferior que enganchó a su arnés. El resto lo dejó sobre la mesa. También notó que ella llevaba un par de guanteletes de aspecto steampunk, y las gafas que se había puesto para la batalla de caballería ahora descansaban sobre su cabeza. Una vez que estuvieron afuera en el pasillo, Mei tomó la iniciativa y se dirigió en dirección al exterior. ¿No tienes miedo de que te roben tu equipo? Claro, pero hay 5 cámaras diferentes en esa habitación, así que si es así, todo lo que tengo que hacer es informarle a Iwei, y ellos sabrán quién es el culpable de inmediato. Espera, Iwei tiene cámaras aquí.
Por supuesto que sí, Midori. Hay cámaras por todos lados, excepto en los baños. Si quieres tener una conversación verdaderamente privada, tienes que salir al exterior o ir por una de las entradas laterales. Bueno, entonces, eso fue perturbador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estabas allí cuando la Liga de Villanos atacó? Pensé que peleaste con ese tal Rino, ¿o es solo un chisme que inventaron los estudiantes? No, sí luché contra él. Todo ese desastre es lo que ha llevado a esta situación de seguridad enormemente reforzada, que incluye muchas más cámaras. Llegaron a un lugar que no hacía mucho tiempo había sido visitado por Todoroki Shoto para contarle a Uraraka su deprimente historia de vida. Sin embargo, Mei no se detuvo allí, sino que se dirigió hacia el bosque que rodeaba el estadio. Solo cuando estuvieron rodeados de verde se detuvo y se dio la vuelta. Está bien. Ahora que tenemos algo de privacidad, ¿qué diablos querías, Midori? Hablar. Ella resopló. ¿Y con eso quieres decir hacerme preguntas? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué tonterías querías preguntar? Izuku dudó. Sabía lo que quería preguntar, pero en realidad no quería decir abiertamente que no la recordaba. Eso probablemente no generaría una muy buena reacción. Siendo Izuku, de todos modos tropezó con el campo minado. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? Sus ojos se entrecerraron y luego bajaron para detenerse en su pecho, donde la araña blanca descansaba de manera tan prominente. Sí, lo sé. No has cambiado mucho desde aquel día. O más bien, no has cambiado en absoluto. ¿Recuerdas la fecha? Claro, era el 18 de abril. Además, llovía, había muchos relámpagos y, sin querer, dejé caer una llave inglesa sobre tu cabeza. 18 de abril. ¿Qué 18 de abril? ¿El año pasado? ¿El año anterior a ese? El año pasado, en abril, había estado tratando de descubrir sus poderes, ¿no? Y el año anterior, no recordaba que hubiera ocurrido nada importante en abril. Además, estaba bastante seguro de que nunca en su vida le había caído una llave inglesa en la cabeza. ¿Estás seguro de que soy el chico en el que estás pensando? Fue algo incorrecto de decir y se dio cuenta de ello en el momento en que lo dijo. Con un movimiento rápido de sus tentáculos empujándola hacia adelante, Mei pasó de estar a una distancia cómoda a estar literalmente tan cerca de su cara que sus narices se tocaron. Tienes el pelo verde y esponjoso. Un conjunto de pecas como dos patrones más. Una novia que te llama Midori. Lo único que es diferente a la última vez que te vi, es la cantidad de cicatrices que tienes. Eres tú Izuku Midoriya. No tengas dudas al respecto. Podía sentir su aliento en sus labios mientras ella hablaba, e instintivamente quiso retroceder con fuerza, pero se obligó a quedarse donde estaba. Tenía que preguntar. ¿Por qué me odias tanto? Porque todo lo malo que me ha pasado ha sido por culpa tuya y de tus falsas promesas. Por un momento su expresión pasó de la fría a la mueca rota que había mostrado al estrecharle la mano. Y, como aquella vez, su mano bajó y se agarró el costado izquierdo con desesperación. Para ti, ese 18 de abril será por siempre uno de los momentos más felices de tu vida. Para mí, fue lo peor que me pasó en la vida. Perdí todo ese día. Mi familia, mi salud, todo lo que poseí o construí excepto la ropa que llevaba puesta. Y todo fue gracias a ti. Por eso te odio, Izuku Midoriya. Su voz estaba tan llena de bilis y veneno que lo único con lo que Izuku podía compararla era con el hombre de la liga con la mano en su rostro. Se quedaron allí durante quizás 10 segundos, antes de que de repente, y sin previo aviso, Mei se apartara y, con el sonido de los brazos del robot, se dirigiera de nuevo hacia el estadio. Te veré en la final, Midori. Por un rato él simplemente se quedó allí mirándola. Hombre, este día está lleno de conversaciones interesantes, ¿no? Y después de regresar al estadio, Izuku no volvió a buscar a sus amigos. En ese momento, simplemente estaba tratando desesperadamente de averiguar de qué diablos había estado hablando Mei. Aún estaba intentando llegar a una conclusión cuando se dio cuenta de que faltaban solo 10 minutos para que terminara el descanso, por lo que se dirigió rápidamente al baño para hacer sus necesidades antes de que comenzara la recta final.
Como era de esperar, el baño del estadio deportivo de UA estaba inmaculado y limpio. No había nadie cuando él entró, y mientras hacía sus necesidades, nadie entró después de él. Le impactó justo cuando terminaba y tiraba de la cadena. Una sensación abrumadora, profunda y primaria de que algo andaba mal. El traje negro lo envolvió inmediatamente de la cabeza a los pies mientras abría de golpe la puerta del cubículo. La puerta que daba al exterior había desaparecido. Corrió hacia donde había estado y golpeó la pared, pero el sonido provenía de una pared sólida, no de una puerta. Tuvo que derribar el muro a la fuerza para escapar de aquí. Cementinos había cerrado este baño. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Las luces se apagaron. Eso no fue un problema para Izuku, quien era más que capaz de ver en la oscuridad con los ojos blancos y claros de un simbionte, pero no podía ser una buena señal. Había algo en la habitación con él. Se giró lentamente. No podía ver nada excepto los contornos oscuros del baño. Pero él lo sabía. Había algo allí. Alguien lo estaba observando. De repente apareció una luz sobre el lavabo, en el extremo opuesto de la habitación. Dudó un momento y luego comenzó a caminar lentamente hacia allí. Luego, mientras observaba, empezaron a formarse en el espejo letras rojas en inglés, lentamente, en orden de izquierda a derecha, como si alguien escribiera sobre ellas con sangre y con una mano invisible. 17 de marzo, 2218. El fin de todas las razas. Izuku se quedó mirando la fecha. Era a principios del año que viene. De repente apareció otro foco, esta vez sobre el lavabo y el espejo de al lado. El cabello blanco y los ojos rojos traerán la perdición a todo el mundo. ¿Qué demonios está pasando? Fue en ese momento que Izuku se dio cuenta de que Venom no estaba hablando. Veneno. ¿Estás ahí? Sin respuesta. Eso no podría ser algo bueno. Apareció un tercer foco. El abismo tiene dientes. ¿Qué carajo significa eso? Luego, el lavabo final. Al principio, Izuku pensó que era una mano más pequeña la que escribía, pero luego se dio cuenta de que las letras eran mucho más pequeñas que el resto para que cupiera un mensaje más largo. El estilo también era mucho más claro, parecía escrito por alguien con una caligrafía suprema. Nos encontramos al borde del precipicio del cambio. El mundo teme la inevitable caída al abismo. Esté atento a ese momento, y cuando llegue, no dude en saltar. Solo cuando cae, aprende si puede volar. No comprendía del todo las palabras que estaban escritas, pero en su alma comprendía el significado que había detrás de ellas, como si estuvieran escritas en japonés. Finalmente, debajo de la escritura apareció un símbolo. Un círculo con una línea que bajaba y luego 3 líneas dobladas a cada lado. Parecía un dibujo animado de un insecto con cola. Entonces, de repente, tan de repente que sintió como si hubiera recibido un latigazo cervical, el mundo volvió a la normalidad. Empezó a respirar con dificultad y de repente se sintió enfermo. ¿Qué coño fue eso? Yo vi, sí, lo vi, pero por alguna razón no me escuchaste. ¿Qué diablos pasó? No sé, eso fue, un ataque de Don. ¿Qué? ¿Una proyección psíquica? Genial. Siempre es muy divertido tratar con esas cosas. Izuku estaba a punto de responder, pero entonces se dio cuenta del poco tiempo que les quedaba antes de que comenzara la tercera ronda. Se apresuró hacia la puerta, que afortunadamente se abrió sin resistencia. Mientras corría, hizo la pregunta que le quemaba en ese momento. ¿Qué significa todo eso? Venom tardó un momento antes de responder. Bueno, el primero fue bastante claro. Es una fecha. Es decir, una advertencia de que algo sucederá ese día. El fin de todas las carreras, aparentemente. El segundo advierte de una figura de pelo blanco y ojos rojos, que parece ser la responsable de lo que vaya a pasar. Pareces bastante indiferente respecto a esto. Ya hemos oído proclamas apocalípticas antes. Normalmente son exageradas. Venom dudó un poco antes de continuar. El abismo tiene dientes, sin embargo, ese es un dicho Clintar, es. Sí, es un dicho que se suele atribuir a Knull, o al lugar entre mundos. Carcosa, ¿es ese, un lugar importante? Sí, se podría decir eso. Aunque todavía no sabemos qué demonios significa todo eso.
Sí, luego está aquello último, ¿el mundo está al borde del cambio? Ah, eso. Sí, no es una profecía en absoluto. Es un discurso sacado directamente de la franquicia Dragon Age. Así que, quien quiera que haya enviado ese mensaje, es un jugador o ha visto el anime. Eso, de alguna manera hizo desaparecer gran parte del misticismo de todo esto. ¿Deberíamos contarle esto a alguien? Probablemente no. Uno de los grandes problemas de los ataques psíquicos es que normalmente pareces un loco cuando intentas hablar de ellos con alguien. Es una de las razones por las que los poderes mentales son tan difíciles de manejar. Izuku se mordió el labio cuando finalmente llegó a la entrada del estadio, donde todos los demás ya estaban reunidos, y solo faltaba un minuto para que todo comenzara. Mina y Uraraka lo miraban con caras de alivio, obviamente preocupados de que no apareciera. Probablemente Venom tenía razón. Aún así, no le gustaba la idea de no contárselo a nadie. Quienquiera que haya enviado esa cosa, obviamente pensó que era importante enviársela específicamente a él. Entonces, ¿realmente no debería decirle nada al respecto a nadie? Fin. Capítulo 25. Herederos de todo poder. Cuando Izuku tomó su lugar entre el resto de los estudiantes, no pudo evitar notar una vista bastante inusual. ¿Por qué? ¿Porque las chicas visten trajes de animadoras? Porque Kaminari y Mineta son los peores. Respondió Momo, mirando de reojo a los dos chicos en cuestión y fulminándolos con la mirada. Los dos muchachos parecían bastante satisfechos de sí mismos, si esas sonrisas petulantes eran una indicación. Le dijeron al resto de las chicas que Aizawa quería que todas las chicas de uno actuaran como animadoras en los juegos recreativos. Mina explicó que, por alguna razón, ella era la única de las chicas de su clase que no vestía un traje naranja de animadora. ¿Y ustedes en serio compraron eso?, preguntó Venom en un tono incrédulo. Mierda, ¿qué tan crédulo puedes ser para pensar que Aizawa querría eso, y aún más loco, que enviaría a Mineta a buscarlos? No hay necesidad de frotarlo con sal, dijo Hirou con amargura. Si alguien quería decir más, no tuvo la oportunidad, ya que Midnight decidió comenzar a explicar el conjunto final de reglas del torneo. Es decir, participarían en un torneo de eliminación de 16 hombres, donde lucharían en partidos 1 contra 1 hasta que solo quedara el ganador del torneo. Los enfrentamientos se decidirán por sorteo. El héroe con clasificación R levantó una caja con un agujero en la parte superior. Una vez que eso esté decidido, pasaremos a las festividades y después al torneo propiamente dicho. Depende de cada uno de ustedes 16 decidir si quiere participar en la diversión. Si prefiere ahorrar energía para los enfrentamientos que se avecinan, también está bien. Sí, eso era definitivamente lo que Izuku iba a hacer. No tenía planes de destrozarse los nervios en partidos vistos por cientos de miles de personas, justo antes de que él fuera a pelear. Ahora, comencemos con el equipo que quedó en primer lugar. Disculpa. Midnight estaba a punto de bajar del podio para que todos sacaran su número cuando Ojiro, uno de los estudiantes de la clase de Izuku con quien Izuku nunca había hablado realmente, la interrumpió, levantando la mano en el aire como si estuviera en clase haciendo una pregunta. Todos se giraron para mirarlo, algo que no parecía muy feliz, ya que de repente parecía mucho más nervioso. Pero tragó saliva y, a juzgar por su expresión, se armó de valor para decir lo que fuera que quisiera decir. Me gustaría abandonar. Izuku se quedó mirándolo en estado de shock. Lo mismo hizo el resto de la clase. Como era de esperar, fue Kirishima quien puso en palabras su impactante sorpresa. ¿Por qué? Esta es tu gran oportunidad de que los profesionales se fijen en ti. ¿Por qué la desperdiciarías? Ojiro no pareció perturbarse por la reacción, aunque parecía increíblemente incómodo. La batalla de caballería, no tengo absolutamente ningún recuerdo de ella, antes del final. Miró de reojo a uno de los otros estudiantes que no estaba en su clase. Supongo que mi líder de equipo tiene algo que ver con eso. Izuku miró al chico y, sobresaltado, se dio cuenta de que lo reconocía. Era el chico que había sido tan descarado afuera de su salón de clases hacía algún tiempo. También era uno de los estudiantes que había estado hablando con Mei en su presentación. Cabello morado desordenado y bolsas bajo los ojos. No era difícil reconocerlo.
Ojiro continuó. Yo sé que es una oportunidad increíble, y entiendo lo estúpido que debe parecerme desperdiciarla. Pero, esta última parte, miró a Izuku, que estaba con Uraraka y Mina antes de continuar. Todos los demás llegaron aquí gracias a sus propias habilidades, fuerza y esfuerzo, mientras que yo, ni siquiera puedo recordar cómo diablos llegué aquí. Simplemente, no puedo aceptarlo. El invisible Hagakure intentó animarlo. Vamos, hombre. Estás pensando demasiado en esto. Sal y demuéstrale a todo el mundo de qué estás hecho. Ojiro, sin embargo, no se movió y sacudió la cabeza. Estaba casi llorando. Izuku se dio cuenta sobresaltado. Por supuesto que lo era. Se estaba humillando delante de todos porque su orgullo no le permitía hacer otra cosa. Quería decir algo para intentar ayudar a Ojiro, pero ¿qué? ¿Decirle que simplemente aceptara su puesto? ¿O apoyar su decisión? Ambas cosas sumarían más humillación, solo que de diferentes maneras. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, a Ojiro se le unió de repente uno de sus compañeros de equipo de la ronda anterior, un estudiante bastante corpulento y bajo de 1B, a quien Izuku no conocía, quien también declaró que deseaba abandonar, por exactamente las mismas razones. La reacción cuando quedó claro que los dos realmente estaban a punto de abandonar fue mixta. Algunos estaban confundidos, otros simpatizaban. Aoyama declaró que ganaría por el bien de Ojiro, mientras que Kirishima declaró que los dos eran hombres de verdad. Bueno, si quieren tirar a la basura sus perspectivas de futuro por el bien de su orgullo, pues que así sea. Eso significa menos competencia para nosotros, ¿no? Esa suposición resultó ser inexacta. Después de regañarlos por ser ingenuos y verdes, Midnight se dio la vuelta y declaró que le gustaba su estilo de todos modos, y después de un poco de conversación y de política interna de 1B, los dos que abandonaron fueron reemplazados por dos estudiantes de 1B. Uno era un chico ruidoso hecho de metal y la otra una chica con largas enredaderas de plantas verdes y espinosas, aunque más nudos que espinosas y afiladas, en lugar de cabello. Después de que todo quedó finalmente resuelto, llegó el momento de hacer el sorteo. Izuku terminó obteniendo el primer partido, contra Shinzou, el líder del equipo en el que había estado Ojiro. Sin embargo, mientras miraba la pantalla holográfica que mostraba los cuadros del torneo, su primer partido no era lo que tenía en mente. Fue su segundo y, más importante aún, su tercer partido. El partido entre él y Mei era el tercero, siempre y cuando pudiera vencer a sus dos primeros oponentes. Shinzou y, mucho más aterrador, Todoroki Shoto. Vale, existía la pequeña posibilidad de que se enfrentara en su lugar al rival de primera ronda de Todoroki, Zero, pero eso, no iba a suceder. Venom había descrito una vez a Zero como una versión pobre de nosotros, en todos los sentidos imaginables. Izuku nunca lo habría dicho así, pero, Zero no iba a ganar esa ronda. Simplemente no iba a suceder. Miró a los oponentes de Mei. Su primer combate sería contra Irida, y luego contra Kaminario Ibara, la chica de cabello vegetal. Tenía mucha más fe en las posibilidades de Irida que en las de Zero, pero, de alguna manera, sabía, instintivamente, que Mei iba a vencer a ambos oponentes. Ella estaría allí, para enfrentarlo en la tercera ronda, si lograba llegar hasta allí. Y después de ella, sus ojos se dirigieron directamente a observar la otra mitad del torneo. Echó un vistazo a los nombres y llegó a una conclusión muy simple. El concursante final de esa mitad del torneo sería Mina Uraraka. Posteriormente ambos se enfrentarían en la ronda semifinal, y en ese mismo momento él se enfrentaría a Mei. Estaba tan absorto pensando en las próximas rondas, que no se dio cuenta de que su primer oponente, Shinzou, se acercó a él para saludarlo. Izuku Midoriya. ¿Eres tú, no? Izuku se dio la vuelta, se dio cuenta de con quién estaba hablando y estaba a punto de responder con un simple sí, solo para que algo esponjoso cubriera su boca. No le respondas Midoriya. Ese algo esponjoso resultó ser la punta de la cola de Ojiro. Shinzou simplemente le dio una mirada desdeñosa, luego suspiró y con una media sonrisa, se dio la vuelta y se alejó. Ese tipo, cuando hable, no le respondas. ¿Por qué? Porque estoy bastante seguro de que tiene un don para el control mental.
Izuku simplemente lo miró fijamente mientras Ojiro le quitaba su don. ¿Control mental? Oh, eso fue malo, realmente muy malo. Sí. Aunque tal vez mi pérdida sea tu ganancia en este caso. Dudó por un momento antes de continuar. Mis recuerdos se cortan en el momento en que hablé con él. Probablemente ese sea el truco. Izuku de repente se relajó un poco. Entonces, ¿hay algún mecanismo que lo explique? No se trata simplemente de un control mental instantáneo. Eso, en realidad, era algo común en los trucos de control mental que Izuku había visto. Normalmente, había que hacerlo a través de algún tipo de mecanismo. Sin embargo, lo que fuera podía variar enormemente. De todos modos, si cometo un desliz, se acabó todo, siempre y cuando nos afecte a ambos de todos modos. Ojiro, al no poder escuchar lo que se decía dentro de la mente de Izuku, continuó como si Venom no hubiera dicho nada. No necesariamente. Incluso con lo fuerte que era, no parece una habilidad poderosa. ¿Recuerdas que dije que no recordaba nada hasta el final? Estoy bastante seguro de que al final, me topé con la formación de Tetsutetsu. Y fue entonces cuando de repente recuperé el sentido. Entonces, ¿se puede romper si alguien choca contigo? Vaya control mental de mala calidad. Tal vez, pero no sé realmente qué tan fuerte fue ese golpe. Recuperé el sentido después. Tal vez apenas nos rozamos, o tal vez chocamos contra ellos, no lo sé. De cualquier manera, en un partido 1 contra 1, ustedes estarán solos, no tendrán ninguna ayuda externa. Aún así, gracias por decírmelo, Ojiro. El niño de cola tenía una sonrisa triste en su rostro. Es todo lo que puedo hacer por ti realmente. Se alejó un poco de Izuku antes de continuar. De todos modos, puede que esto esté un poco fuera de lugar por mi parte, pero, gana esto por mí. Luego, tras saludarlo con la mano, se dio la vuelta y se alejó. Izuku lo miró fijamente. Recordó cómo se había sentido cuando Mina lo cargó. La vergüenza, la humillación, saber que en realidad no merecía el cuarto puesto. Ese tipo de sentimiento era el que sentía Ojiro. Solo que mucho, mucho peor. No había sentido que lo que había sucedido fuera merecido, y por eso, en lugar de aceptar lo que sentía que era un honor vacío, lo había tirado todo por la borda. Lo dio todo y de repente ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo. Apretó los puños. Todos allí lo estaban dando todo. Él incluido. Miró la espalda de Shinzou mientras caminaba hacia la salida de la arena, luego a Todoroki, y finalmente su mirada se volvió hacia Mei, que estaba retocando sus propios guantes. Todos ellos estaban allí para ganar. Él, sus rivales, sus amigos. Todos ellos estaban allí para ganar o para perder después de darlo todo. Izuku encontró a Uraraka sentada en los asientos de espectadores del 1A, mirando hacia la arena mientras las actividades recreativas habían comenzado. Ella estaba completamente sola, el resto estaba abajo o preparándose psicológicamente en otro lugar. Oh, Izuku, tú tampoco participarás. No pudo evitar notar que ella todavía llevaba puesto su traje de animadora. No, no estoy realmente de humor. Ella se giró y miró hacia abajo nuevamente. Sí, yo tampoco. Se dio cuenta de que ella miraba al resto de las chicas, la mayoría de las cuales parecían haber decidido divertirse un poco animando de todos modos, a pesar de que en realidad no tenían que hacerlo. Los únicos que no estaban eran Uraraka, Hirou, que observaba a las otras chicas desde atrás con una mirada nerviosa en su rostro, y Mina, a quien no vio por ningún lado. Mientras se sentaba en el asiento a su lado, Venom decidió salir para hablar. ¿Sabes? Si nos hubieras preguntado quién de ustedes dos no caería en ese ridículo plan, Mina no habría estado en el primer lugar de nuestra lista. Uraraka pareció confundida por un segundo antes de darse cuenta de lo que Venom estaba hablando. Ah, eso. Bueno, Mina pasó el descanso hablando con su madre, y esos dos idiotas probablemente no tuvieron el coraje de intentar engañarla así delante de Black Cat. Lo cual, dado lo que he visto de ella, probablemente fue lo mejor. Siguió un momento de silencio antes de que Uraraka volviera a hablar. Oye, Izuku. ¿Sí? ¿Estás preocupado por tu primer partido? Un poco, admitió. ¿Tú? Más o menos. Es decir, no me preocupa tanto luchar contra Bakugou.
No aquí, en un rectángulo cerrado donde no puede maniobrar del todo, pero, eso no es en lo que estoy pensando ahora mismo. ¿Qué no es? No. Yo tuve una charla con Todoroki hace un rato. Fue una charla muy deprimente, en realidad. Y durante ella, dije algunas cosas que ahora me resultan muy incómodas, ya que no voy a pelear con él en este torneo. Él simplemente la miró fijamente. ¿No crees que llegará a la final? Por supuesto que no lo hará. Después de todo, eres su segundo partido. Su voz era perfectamente firme y tranquila, sin rastro de adulación ni inseguridad. Ella realmente creía, sin la menor duda, que él vencería a Todoroki. Dios, ojalá tuviera la fe que ella tenía en él. Su siguiente pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Izuku, ¿quieres ser el número 1? Parpadeó. ¿Qué? El héroe número 1 de Japón o del mundo. ¿Quieres serlo? Izuku pensó en ello. Fue la primera vez, después de vincularse con Venom, que Izuku realmente consideró la idea de convertirse en el héroe número 1. Era algo con lo que había soñado cuando era más joven. Antes de enterarse de que no tenía ningún don. Después de eso, se había obsesionado demasiado con intentar desbloquear un don como para pensar realmente en qué hacer después, más allá de usarlo para convertirse en un héroe. ¿A él, realmente le importaba alcanzar el primer puesto? La respuesta lo sorprendió, pero sabía que era la verdad. No precisamente. Uraraka parecía honestamente sorprendido. ¿En serio? ¿No lo quieres en absoluto? Entonces Izuku recordó que, sí, estaba hablando con la hija de All Might. Probablemente ella tenía algunos pensamientos bastante personales sobre el puesto número 1. Además, lo que estaba a punto de decir sería sobre su padre, por lo que esto podría volverse muy incómodo. Yo he querido convertirme en un héroe desde que era un niño. Por ejemplo, puedo recordar el momento que realmente me hizo querer ser un héroe fue ver el video debut de All Might. Verlo rescatar a 100 personas, pensé que era lo más genial que había visto en mi vida. Y desde entonces, recordó cómo Stixan lo había ayudado en la noche hacía tanto tiempo. Había sacado tiempo de su noche para ayudar a una sola persona que lo necesitaba. Todo lo que he visto desde entonces me lo ha confirmado. Ayudar a la gente. En eso consiste ser un héroe. Por eso los héroes son tan geniales. Porque ayudan a la gente cuando lo necesitan. Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ayudar a la gente. Convertirme en el número 1, en realidad, no importa demasiado para eso. Uraraka lo miró como si fuera la visión más increíble que había visto en su vida. Dios, eres un chico puro. Ella se volvió hacia la arena, donde el resto de los estudiantes de primer grado estaban teniendo una carrera con pelotas gigantes. Pero tienes razón, convertirse en el héroe número 1 implica algo más que simplemente ayudar a las personas cuando lo necesitan. Significa dedicar todo lo que tienes para convertirte en el mejor héroe que existe. Siguió un breve e incómodo silencio antes de que Izuku lo rompiera. ¿Tú, quieres convertirte en el número 1 entonces Uraraka? Por supuesto, él sabía la respuesta, pero en ese momento sentía que era importante escuchar lo que Uraraka sentía al respecto. No se trata realmente de lo que yo quiero. Tengo que hacerlo. Acepté hacerlo y ahora tengo que recorrer este camino hasta el final. Cueste lo que cueste. Tendré que convertirme en el héroe número 1, así de simple. Sencillo no era la palabra que hubiera usado para ese camino, pero no lo dijo. En cambio, mantuvo la boca cerrada y dejó que Uraraka hablara. En cuanto a lo que quiero, bueno, yo también tengo algo que quiero hacer. Y para lograrlo, necesitaré llegar a la cima. Izuku se sorprendió e instintivamente le preguntó qué tenía en mente. Entonces, ¿qué quieres hacer? Uraraka tardó un momento antes de responder. ¿Sabes en cuántas organizaciones benéficas participa All Might cada año? Bueno, dentro de Japón, el año pasado donó a 786 organizaciones benéficas, y el año anterior, la respuesta es mucho, lo interrumpió Uraraka. Muchísimas. Y la cifra que acabas de dar, bueno, eso fue solo el año pasado, y solo en Japón. La expresión de Uraraka cambió mientras hablaba, y Izuku no pudo evitar pensar que de repente parecía mucho más decidida.
El hecho es que All Might es una de las personas más ricas del mundo. Ha ganado miles de millones a lo largo de su vida y, a diferencia de muchos otros héroes, invierte ese dinero en ayudar a la gente. Estudiantes pobres, familias destrozadas por desastres naturales, gente hambrienta en todo el mundo. La gente siempre habla de All Might en relación con la cantidad de personas que ha salvado directamente, o los innumerables villanos que ha derrotado a lo largo de los años. Pero ha ayudado a la misma cantidad, si no a más, simplemente tirando dinero. Casi nunca se habla de eso, a menos que él personalmente participe en algo al respecto. Pero el hecho es que su agencia heroica salva y ayuda a miles y miles de personas cada día, simplemente firmando cheques y entregándoselos a la gente. No era como si Izuku no supiera de qué estaba hablando Uraraka, o que no estuviera de acuerdo. Simplemente parecía extraño que esto fuera algo en lo que Uraraka, de entre todas las personas, pareciera estar realmente, verdaderamente interesado. O tal vez eso estaba mal. Después de todo, como hija de All Might, ¿no tendría una comprensión mucho más detallada de esto que la mayoría de las personas? ¿Has pensado mucho en esto? Sí, lo he hecho. El dinero manda. Esa es la verdad del mundo. Puedes oponerte a él o puedes trabajar con él. Hay cosas que quiero hacer. Cosas como las obras de calidad de All Might, pero mucho, mucho más grandes. Para hacerlas, necesito dinero. Para conseguir la cantidad de dinero que necesito para cambiar el mundo, necesito convertirme en el número 1. Me convertiré en el próximo símbolo de la paz. Llevaré sonrisas a la gente, seguridad para vivir y me aseguraré de que todos tengan comida en la mesa. Por un momento, mientras terminaba su discurso, pareció haber olvidado momentáneamente que Izuku estaba allí, casi como si estuviera hablando consigo misma. Entonces la realidad pareció reafirmarse y recordó que Izuku todavía estaba allí. Lo siento, se puso un poco pesado allí por un momento. Está bien. Yo creo que eso sonó realmente genial, Uraraka. Parece que realmente tienes claro lo que quieres hacer. Definitivamente ella había pensado más en su futuro que él en el suyo propio, al menos. La joven amazona de cabello castaño se sonrojó. Gracias, luego se volvió más sombría otra vez. Yo, para ser honesto, no solía pensar así. Tenía objetivos mucho más egoístas cuando comencé el camino para convertirme en héroe. Pero hubo un punto en el que, de repente su mirada se volvió distante y no continuó. Entonces, ¿por qué sacaste a relucir este tema en primer lugar? Uraraka no respondió al principio. Y cuando lo hizo con voz preocupada. Hace un momento me di cuenta de lo increíblemente estúpida y terrible que puede ser la ambición. Me hizo preguntarme si, tratar de convertirse en el número 1 es realmente algo bueno. Una imagen de Katsuki atravesó la mente de Izuku. La ambición no es buena ni mala, Uraraka. Lo que importa son tus motivaciones y lo que haces con ellas, no tu objetivo final. Ella se giró nuevamente para mirarlo. Como, tu objetivo es ayudar a la gente. No es exactamente la forma en que yo lo hubiera hecho, pero no es una mala idea en absoluto. Creo que serías un gran héroe número 1. Una vez más, Uraraka se sonrojó. Luego sonrió. Gracias, eso es, me alegra que pienses eso. Fin de capítulo 26. Calma. Izuku se sintió nervioso mientras caminaba hacia la primera batalla. Tal vez se debió a que sus nervios volvieron a aparecer. Tal vez se debió a que, al ser el primer combate de esta parte final del torneo, por su propia naturaleza, se centraría más en él que en la mayoría de los combates que le siguieron. Tal vez se debió a que su enemigo tenía un poder de control mental que no comprendía del todo. O tal vez fue todo esto combinado. Probablemente eso. Al salir de la entrada de la arena, sintió una vez más las miradas de los cientos de personas en los asientos encima de ellos. Todos mirándolo, juzgándolo, evaluándolo. Era una sensación desconcertante, pero justo ahora, cuando subió a la arena elevada, todo pareció desvanecerse en el fondo mientras su oponente hacía lo mismo en el extremo opuesto. Hitoshi Shinzo parecía bastante relajado y desinteresado cuando entró en el ring rectangular. Sin embargo, esa era solo su expresión. Cuando Izuku cerró los ojos brevemente para sentir a Shinzo, pudo sentir cómo se sentía realmente el chico de cabello morado.
Nerviosismo, amargura, un deseo desesperado, un deseo de algo, probablemente de ganar este partido. Él, no era tan diferente a Izuku. Al menos en lo que se refiere a su preocupación y nerviosismo. Solo que lo disimulaba mejor, bajo una máscara de indiferencia. De fondo, Present Mickey hizo las presentaciones y explicó las reglas. El primer combate. En una esquina tenemos a Izuku Midoriya. No se dejen engañar por su aspecto nervioso, este Spider-Man negro tiene una de las mejores actuaciones de la actualidad. Un verdadero ejemplo del curso de héroe. Y en la otra esquina, tenemos a Hitoshi Shinzou de los estudios generales. Lamento decirlo, pero este tipo no ha destacado hasta ahora. ¿Será diferente aquí? ¿O su inesperado éxito será detenido por el Hombre Araña? Las reglas son bastante simples. Ganas sacando a tu enemigo del ring, inmovilizándolo o haciéndolo rendir diciéndome renuncio. Ah, y no tengas miedo de ser el dolor. Tenemos a nuestra buena vieja chica de recuperación lista y en espera. Lucha sucio si es necesario. La ética no tiene significado aquí. Por supuesto que matar es un prohibido. Serás descalificado inmediatamente. Los puños de un verdadero héroe solo empiezan a volar de verdad cuando se enfrentan contra un villano. Terminó el discurso con un rotundo y penetrante yeah, que hizo que tanto Izuku como Venom sintieran dolor. Odiamos mucho a ese tipo. Shinzou por su parte simplemente mantuvo su actitud estoica. Me rindo Izuku casi respondió por fuerza de la costumbre, pero recordó justo a tiempo y mantuvo la boca cerrada. ¿Vas a atrapar a Izuku Midoriya? Esta batalla pondrá a prueba tu fuerza de voluntad. En realidad, va a poner a prueba nuestra fuerza armamentística, que contra este tipo va a ser pan comido. Si tienes algún tipo de visión para el futuro, no tiene sentido preocuparse por cómo llegar allí. Ahora, empecemos con esto. Como ese maldito mono balbuceando sobre su sentido del orgullo. Una oleada de ira atravesó la mente de Izuku. No solo por la forma en que Shinzou describió la decisión de Ojiro de rendirse, sino también por la forma tan antigua y anti-Kirk en que lo hizo. ¿Listo? ¿Qué clase de idiota desperdicia una oportunidad como esta? Comenzar. Izuku avanzó, pero, por estúpido que fuera, la ira le hizo gritar. No era el tipo de persona que podía mantener la boca cerrada en situaciones como esta. ¿Qué diablos dijiste? Se quedó paralizado. Su cuerpo se congeló por completo y su conciencia pareció detenerse por completo. Dentro de su mente, Venom suspiró fuerte y teatralmente. ¿En serio? Joder. Nunca sobrevivirías en este mundo si no fuera por nosotros. Es mi victoria, dijo Shinzou con calma y estoicismo. Había otro sonido en el fondo, muy lejano, pero él no lo oía. Lo único que oía, era a Venom y a Shinzou. Eran las únicas cosas que importaban en el mundo. Debe ser agradable que te lo entreguen todo, Izuku Midoriya. La voz intentó ser tranquila, pero la amargura se filtró, antes de recuperar la calma con la siguiente línea. Ahora date la vuelta y sal del ring. Él se giró obedientemente. Entonces empezó a caminar. Dio 2 pasos antes de que sus pies se pegaran al suelo. Intentó caminar, realmente lo intentó. Luego, alrededor de todo su cuerpo, un líquido negro lo envolvió, no solo su ropa de gimnasia y sus calcetines, había dejado sus zapatos por el momento porque uno de ellos estaba arruinado, sino todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta las yemas de los dedos, hasta la cabeza. La vieja sensación que tuvo cuando los ojos blancos de Venom se posaron sobre los suyos, por alguna razón, no se desvaneció de inmediato, sino que permaneció. Luego recuperó la vista. Levantó la mano frente a su cara, aparentemente solo para poder verla bien, mientras extendía todos sus dedos hacia afuera como si estuviera pintando una pared de piedra con la mano abierta. Intentó hacer algo, cualquier otra cosa, pero cuando la mano se cerró de repente en un puño, fue como si se hubiera convertido en prisionero dentro de su propio cráneo. No hay resistencia en absoluto. Es como si te hubieran dejado inconsciente, pero sin ningún daño cerebral potencial. Allá abajo, sintió que se abría un desgarro en el lugar donde debería estar su boca. Entonces, no más capaz de resistir esta nueva fuerza de lo que lo habían sido las palabras de Shinzou, se dio la vuelta, lenta y metódicamente. El rostro de Shinzou se convirtió en una mezcla entre ira y sorpresa.
¿Cómo? No deberías tener ningún control en absoluto. Su voz llegó a los oídos de Izuku sin dificultad alguna. Todo lo demás estaba silenciado, pero todo lo que los rodeaba le resultaba ensordecedor. Muy bien, entonces, acabemos con él. Su cuerpo comenzó a caminar hacia Shinzou de manera tranquila y serena, como si estuviera comprando comestibles. Shinzou estaba sudando, pero tenía una sonrisa forzada en su rostro cuando comenzaron a acercarse. Déjame adivinar, tu don tomó el control, ¿no? Maldita sea, debe ser bueno, ser bendecido con tal poder. Venom mantuvo un paso lento y casual mientras se dirigía hacia la perdición de Shinzou. Gracias a la naturaleza de mi Kirk, nunca pude entrar por las puertas doradas. Pero supongo que tú no lo conseguirías, ya que estás naturalmente bendecido y todo eso. Izuku intentó pensar en las palabras que Shinzou había dicho para descifrar su significado, pero era como mirar a través de un cristal agrietado que estaba bajo el agua. Simplemente no entendía de qué estaba hablando. Sin embargo, sentía que debería entenderlo, como si lo que se estaba diciendo fuera de gran importancia. No era una orden y por eso no podría entender su significado. Su mente era como una papilla espesa. Para crédito de Shinzou, él no se alejó del extraterrestre que se acercaba, sino que se mantuvo firme. Ustedes, nacieron con sus increíbles peculiaridades, y pueden seguir todos sus malditos sueños. De repente, cuando Venom se acercó a él, Shinzou se lanzó hacia adelante y golpeó con el puño la cabeza de Venom. El puñetazo fue fuerte, pero le causó tanto daño como una aguja al acero revestido. Si bien no se lastimó la mano tanto como si hubiera golpeado acero, tampoco logró hacer mella en el líquido que rodeaba a Izuku. Tampoco habría tenido mejor suerte si hubiera apuntado a los puntos débiles naturales del cuerpo humano, como los ojos o la ingle. La segunda piel de un anfitrión Clintar podía resistir la mayoría de las armas de fuego, excepto ametralladoras y rifles de francotirador, y no tenía problemas para defenderse de los golpes de un adolescente humano flaco. Una mano negra se cerró alrededor de la nuca de su chaqueta, lo levantó y, en el movimiento de poder definitivo, simplemente caminó hacia la salida mientras lo llevaba hasta que cruzó la línea cerca del borde que marcaba el final del ring. Durante todo el camino, Shinzou intentó desesperadamente golpear, empujar y patear para escapar de su agarre, pero fue tan inútil como una serpiente en la mandíbula de un jaguar. Ganador, Izuku Midoriya. La proclamación de victoria fue lo primero que escuchó Izuku cuando su mente de repente volvió a la normalidad y, reafirmando el control sobre su propio cuerpo, su agarre alrededor de la camisa de Shinzou se rompió, haciendo que el otro adolescente cayera sobre sus propios pies. Su expresión era de máxima frustración, lo que le obligó a cerrar los ojos mientras apretaba los dientes. Todo volvió de golpe, sonidos de todos lados, vítores de la multitud, uno particularmente fuerte que de alguna manera logró distinguir como Mina, pensamientos corriendo por su mente ahora despertada. Mientras Present Me continuaba proclamando que había llegado a la segunda ronda, Shinzou simplemente permaneció allí parado frente a él, mientras el traje alrededor de su cabeza se disolvía. Después de quizás 10 o 15 segundos, se recompuso y se dirigió hacia el centro del ring, donde ambos se inclinarían el uno al otro en señal de un buen combate. Izuku sintió, ni júbilo, ni alegría, ni siquiera una sensación de vergüenza por no haber podido ganar por su cuenta. Más que nada, mientras él y Shinzou se inclinaban y la multitud aplaudía, sintió una sensación de profunda confusión. Bueno, eso salió bastante bien. Pero tienes suerte de que estemos aquí, porque esa habría sido una forma muy vergonzosa de perder en la final. Izuku no estaba en desacuerdo. Sin embargo, en ese momento no era eso en lo que estaba concentrado. En cambio, mientras veía a Shinzou darle la espalda y marcharse, se preguntó sobre su enemigo de cabello morado. Sentía que, se estaba perdiendo algo muy importante, algo que estaba justo frente a sus narices. Algo que ya se había dicho. El muchacho que se alejó estaba lleno, absolutamente aplastado por la decepción. Izuku se sintió, un poco culpable por haberlo aplastado como lo habían hecho. Pero así eran las cosas en los torneos. Un ganador y todos los demás perdían. No había mucho que pudiera hacer al respecto. Y después de su victoria, Izuku regresó a donde estaban sentados los estudiantes de 1A para ver los partidos.
Ah, Midoriya. Debo decir que nos dejaste preocupados por un segundo, pero le diste la vuelta como si nada hubiera pasado. Realmente extraordinario. El tono de Tenya era cálido y, al igual que Mina y Uraraka, tenía una sonrisa mientras le daba la bienvenida a las gradas. Venom, cuando salió de su hombro para responder, no tenía ni una sonrisa ni calidez en su tono mientras fruncía el ceño a Ida. Corrección, nosotros le dimos la vuelta a la situación. Si no hubiera sido por nosotros, este idiota habría perdido fácilmente en su primer partido. Izuku se sonrojó y se rascó la nuca, pero no discutió. Venom tenía toda la razón. Bueno, al final funcionó, así que eso es bueno, dijo Uraraka, con tono aliviado. Mina, por otro lado, se quedó mirando a Venom con una expresión curiosa. Abrió la boca para decir algo, solo para ser interrumpida por Present Nick, anunciando la entrada de Zero y Todoroki al ring. Izuku hizo una mueca cuando el fuerte tono resonó en toda la arena. Y Venom no era ajeno al odio. La naturaleza de los Clinters era odiar a quienes les hacían daño y buscar una venganza brutal por los desaires. En su situación actual no había nadie a quien odiar. Estaban Katsuki Bakugou, cuyos sentimientos por Izuku y Venom brillaban intensamente en un vínculo simbiótico. Luego estaba Ida, que los había abandonado en su momento de necesidad. Y ahora mismo, estaba Present Nick. Venom odiaba a Present Nick con pasión. Ha realizado una interpretación excelente para llegar hasta aquí, y sin embargo, ¿por qué esa expresión de Hane? ¿Alguna vez se apaga? Zero anta del departamento heroico. Versus al comienzo del día, la mayoría lo consideraba el que tenía más posibilidades de ganar todo el torneo. ¿Será capaz de perseverar contra sus enemigos el niño que una vez se mantuvo indiferente en la cima? ¿O caerá aquí en los últimos pasos? Todoroki Shouto de ese mismo departamento heroico. Sí. Venom odiaba a Present Nick y su estridente y horrorosa voz con cada líquido de su ser. Cuando finalmente se cayó, Venom finalmente pudo ver a los dos concursantes en paz. Hoy temprano, había señalado a Todoroki Shouto como el mayor enemigo que tenía en uno. Ahora bien, no importaba si uno tenía una superarma o no. Si no estaba dispuesto a usarla, no servía de nada. Habían visto esa lección repetirse una y otra vez en todo el cosmos. Habían aprendido mucho al escuchar la conversación entre Todoroki y Uraraka. Por un lado, habían decidido que la teoría de Izuku sobre que Uraraka era hija de All Might era absolutamente correcta. Todoroki la había confrontado con esa misma acusación, y ella simplemente había mantenido la boca cerrada sobre el tema, sin confirmar ni negar la acusación. En segundo lugar, habían aprendido mucho sobre el propio Todoroki y cómo era su forma de ser. Venom podía comprender y simpatizar con su deseo de venganza contra su padre. De hecho, si hubiera sido el anfitrión de Venom, probablemente le habrían dado varios consejos sobre cómo tomar una venganza mucho más meditada. Sin embargo, en ese momento, ellos y Todoroki eran enemigos, y Venom no tenía planes de no aprovechar al máximo el hecho de que Todoroki estuviera limitando sus propios poderes. Sin fuego, había poco que temer de Todoroki. Si esto hubiera sido una pelea real, habrían tenido que temer el empalamiento, pero sin eso, bueno, no había mucho que temer para ellos dos. Lo aplastarían con facilidad. A menos que Todoroki lograra resolver sus problemas y hacer surgir sus llamas durante la batalla, esta pelea estaba prácticamente ganada. Izuku se quedó mirando en estado de shock el trozo de hielo gigante que aparentemente se había materializado de la nada para encerrar a Zero, subiendo, muy por encima de la arena. Fue como si alguien hubiera dejado caer un iceberg en medio de la arena. No podía ver a Zero, pero al parecer, el pobre hombre estaba inmovilizado en el epicentro del iceberg que apareció de repente. En cualquier caso, fue declarado perdedor por no poder moverse. Izuku se quedó de pie junto a la barandilla, mirando hacia abajo mientras en un enorme destello de llamas el iceberg se convertía en nada más que vapor de agua. Podía sentir las miradas de sus amigos sobre su espalda mientras miraba hacia abajo en silencio. Todos comprendieron, igual que él. Tendría que enfrentarse a ese enorme poder en la siguiente ronda. Después de que toda la montaña de hielo desapareció y los dos chicos salieron del ring, la siguiente pareja fue Kaminari de 1A contra Shiozaki Ibara de 1B, la chica con el cabello verde espinoso.
Sin embargo, la obra se detuvo brevemente, ya que la joven aparentemente se sintió muy ofendida al ser calificada de asesina espinosa por Present Mic, y lo denunció, proclamando que, como heroína, planeaba dedicarse a hacer la obra de nuestro Señor Jesús, no a cometer asesinatos. Después, pronunció un discurso florido sobre la misericordia de Dios para con los criminales y los condenados. Izuku, que tenía muy poco conocimiento del cristianismo, más allá de algunos recuerdos muy vagos de rituales personales que había realizado su padre, creyó en su palabra. Venom, por otro lado, parecía fascinado por ella. Así que eso es cristiano. No necesitas decir eso como si fuera un animal en un zoológico. Venom no respondió. En cambio, se limitó a mirarla fijamente y a darle su discurso. De todos modos, ¿por qué te importa eso? Quiero decir, ¿por qué te importaría ese tipo de cosas? Nuestra experiencia nos dice que si hay algo de verdad en las creencias religiosas de un planeta, 9 de cada 10 veces se encuentra en la religión dominante del planeta. En este caso, sería el dios cristiano. Izuku lo miró fijamente, luego giró la cabeza para mirar detrás de él, pero ninguno de los otros chicos le prestó atención, todos estaban concentrados en Ibara. Mientras respondía lo hizo en un susurro. ¿Qué? ¿Crees que hay algo de verdad en Dios? Eso depende en gran medida de lo que quieras decir. Si nos preguntas si creemos que este posible Dios del hombre creó el universo, entonces responderíamos que no. Hemos escuchado esa afirmación demasiadas veces de parte de dioses de todo el universo como para tomarla en serio. Si existe algún Dios que esté por encima de todos los demás, aún no lo hemos conocido. Izuku simplemente lo miró en silencio estupefacto mientras continuaba, con la boca abierta. Por otro lado, si lo que estás preguntando es si alguna criatura divina impulsó el ascenso de tu raza como criaturas inteligentes, o si te creó completamente desde cero, entonces sí, eso es completamente posible. No es algo demasiado fuera de lo común. Izuku continuó mirándolo, antes de finalmente lograr una respuesta débil. Estás hablando como si realmente hubieras conocido a los dioses. Esta vez fue el turno de Venom de mirarlo estupefacto. Sí, fuimos creados por uno, ¿recuerdas? Izuku parpadeó. Ah, sí, ese tipo Knull. Venom había sido bastante firme en que Knull era el verdadero dios divino de la raza Clintar, aunque para ser honesto, Izuku no lo había creído del todo cuando Venom le había explicado su historia a su madre. Él había asumido que Knull era solo una especie de super simbionte proto. El hecho de que lo hubieran asesinado hizo que esa teoría fuera mucho más creíble. Después de todo, ¿qué clase de dios podría morir? Venom aparentemente podía sentir, o al menos adivinar, lo que Izuku estaba pensando en ese momento. Él era un dios, Izuku. Lo habrías sabido si hubieras tenido la mala suerte de conocerlo. Abajo, Ibara finalmente detuvo su discurso, la batalla finalmente comenzó y la orgullosa seguidora de Cristo aplastó a su rubia oponente en menos de 10 segundos. Fin del capítulo 26, eso es todo por hoy, espero les guste.